Entonces, recapitulando, la clase anterior vimos lo que era una demostración, ¿cierto? El concepto, y vimos lo que era una proposición, lo que eran los cuantificadores, además, ¿sí? Recordemos que las proposiciones eran enunciados que eran verdaderos o falsos, mientras que las oraciones abiertas, perdón, eran cierta clase de, hola Luis, cierta clase de enunciados que no eran proposiciones hasta que uno reemplazaba, ¿no es cierto?, el valor de una o más variables por, eh, por distintos objetos, por ejemplo, números, como x más 1 igual a 2, o por ejemplo, personas, como él fue el primer César, o el otro día fue mi cumpleaños. ¿Sí? Entonces, eso no es una proposición, no es verdadero o falso, hasta que yo reemplazo el otro día por algún día, ¿no es cierto? Eh, y muchas veces con variables, ¿no es cierto?, algebraicas dentro de la matemática. Y esas oraciones abiertas, ¿no es cierto?, se convertían en proposiciones cuando yo introducía cuantificadores, como el cuantificador universal, que se lee para todo, y el cuantificador existencial, que se lee existe, ¿no es cierto? Entonces tenían diferencias cualitativas, que es que el cuantificador existencial dice que hay uno, o sea, cuantitativas, perdón, mientras que el cuantificador universal dice que la propiedad se cumple para todos los elementos posibles, digamos. Y eso muchas veces lo daba el contexto, pero en la matemática no, ¿no es cierto? Entonces uno solía especificar algún conjunto, por ejemplo, decir para todo número entero, ¿sí? Eso es para todo universal, pero dentro de algún contexto, para todo número real o qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que habíamos visto, y vimos que las proposiciones se podían negar, que cuando habían cuantificadores había que tener ojo porque el cuantificador cambiaba. Cuando uno negaba un para todo se convertía en un existe, y en un existe en un para todo, además de cambiar, ¿no es cierto?, negarse la proposición, o el cuantificador, o la oración abierta, y vimos varios ejemplos, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver proposiciones compuestas. Como ya pasó haciendo ejercicios la clase pasada, vimos que hay veces que hay proposiciones que se tienen que juntar, ¿sí? Entonces, o proposiciones más complejas, más elaboradas, que tienen varias partes. Y la idea es que podamos entender matemáticamente eso, ¿cierto? Entonces, espera un poquito, voy a prender la luz. Entonces, van a haber varias conjunciones en realidad, o sea, varias conectores que van a permitirnos hacer proposiciones compuestas, generar proposiciones compuestas a partir de proposiciones simples, como P y Q, ¿no es cierto? Como las denotamos. Entonces, ¿cómo estos conectores van a unir estas proposiciones en una sola? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos proposiciones, la conjunción eh, va a ser uno de estos posibles conectores. Ya se denota así, la conjunción, con una cuña hacia arriba, y se lee P y Q. ¿Ya? ¿Y a qué proposición equivale? A que tanto P como Q son verdaderas. ¿Ya? Entonces, es una manera de unir dos proposiciones. Por ejemplo, yo podría decir, este lápiz que tengo acá es café y es cripto. ¿Ya? Entonces, eso es verdad. Es café y es cripto. Pero yo podría decir, este lápiz de aquí que tengo es café y de palo. ¿Ya? Y es mentira. ¿Sí? Porque es café, sí, pero no es de palo. Entonces, cuando uno une dos proposiciones con un y, con una conjunción, está diciendo que ambas son verdaderas. Después tenemos la disyunción de P y Q, se denota con una cuña hacia abajo, se lee P o Q, ¿ya? Y la proposición es verdadera, o sea, y lo que dice la proposición, la disyunción entre ambas, es que P es verdadera o Q es verdadera, ¿ya? Aquí hay que tener ojito, ¿por qué? Porque si yo digo este lápiz es café o verde, es una disyunción y es verdadera, porque el lápiz es café, P es verdadera. Si yo digo que el lápiz es verde, café es P y el lápiz es verde es Q. Entonces, como este lápiz sí efectivamente cumple con una de las dos proposiciones, sería verdadera. Si yo digo que es café o verde. Si yo digo este lápiz es café o de palo, también es verdadera, porque el lápiz es café. ¿Ya? De nuevo, una verdadera y una falsa. Si yo digo este lápiz es de palo o café, también es verdadera, porque es verdad que es café. El tema es que en matemática esta disyunción es inclusiva. ¿Qué significa eso? Que si yo digo este lápiz es café o es cripto, también es una oración verdadera, aunque cumpla ambas.
¿ya? Y eso a veces genera un poco de confusión, porque también está el O excluyente, ¿ya? Que sería que es falsa cuando las dos son verdaderas, como que tienen que elegir una de las dos, ustedes no pueden ser las dos verdaderas, ¿ya? Ese es un no excluyente y se denota en inglés como XOR, como XOR, excluding, OR, y la gracia sirve harto en lógica computacional, ¿ya? También existe como conector, pero en matemática no lo vamos a ver, ¿no? No vamos a pensar mucho en él. Nos interesa más este O, que es inclusivo. O sea, si son las dos verdaderas, el O, la disyunción de ambas también va a ser verdadera. ¿Ya? Entonces, ojito, por eso le puse este importante acá. La única forma de que la disyunción sea falsa es que ambas proposiciones sean falsas. O sea, si yo dijera este lápiz es verde o es cripto, sería verdadera, porque el lápiz es cripto. Si yo dijera este lápiz es verde o de palo, entonces sería falsa. Ahí recién sería falsa, porque las dos son falsas. No es ni verde ni tampoco es de palo. ¿Ya? Eso con respecto a estas dos conectores lógicos les vamos a llamar. ¿Ya? Para diferenciarlo de los conectores como los conocen el lenguaje, que son un montón, ¿no es cierto? Estamos hablando ahora de lógica proposicional. Hay más, pero los vamos a ir viendo de a poco. Ya, no se preocupe, Jocelyn. Hasta ahora, para recapitular, recapitulé solamente lo de la clase anterior, para los que vienen llegando, y estamos viendo los conectores, cómo juntar dos proposiciones. Y vemos que hay dos maneras básicas, la conjunción y la disyunción, el y el o, por decirlo en lenguaje sencillo. ¿Ya? El y, para ser verdadero, tienen que ambas cosas que yo estoy uniendo ser verdaderas. ¿Sí? Y el o necesita que solo una de las dos sea verdadera. O ambas también puede ser. ¿Ya? Entonces, eso sería un resumen de estas dos conectores, estos dos conectores. Entonces, otro tanto se puede decir para las oraciones abiertas, ¿no es cierto? Así como puedo unir proposiciones abiertas, oraciones abiertas. ¿Sí? Y es lo mismo. ¿Sí? Se denotan igual, se leen igual. P de X o Q de X, P de X y Q de X. Sé algunos ejemplos. Les tengo aquí P, va a ser Joseph Stalin, fue líder de la URSS, y Q, Alemania invadió la URSS en 1941. Entonces, si yo digo ambas cosas, P y Q, en este caso es verdadera, porque ambas dos son verdaderas. Y si yo digo P o Q, entonces también es verdadero, aunque ambas sean verdaderas. Y ojo, porque ahí es donde yo les digo que se diferencia un poco con el lenguaje común. ¿Sí? En este caso, ambas son verdaderas, así que P y Q, y P o Q, también es verdadera. ¿Sí? Porque son las dos oraciones, las dos proposiciones son verdaderas. Otro ejemplo, si yo digo P, 7 menor que 5, y digo Q, 3 menos 2 igual a 1, ¿cuál es verdadera y cuál es falsa? A ver, ayúdame un poco. Estoy un poco acelerado. P, P es falsa y Q es P verdadera. es falsa y Q es verdadera. Entonces, cuando yo digo aquí P y Q es falsa. Si yo dijera 7 es menor que 5 y 3 menos 2 es 1, eso es falso, porque hay una de las dos es falsa. Entonces el tiro queda falso, el enunciado, la proposición. Pero si yo digo P o Q, entonces es verdadero, porque una de las dos es verdadera. Y eso es suficiente para que un O sea verdadero. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende No, algún? profe, creo que no. ¿Ya? Entonces tengo un ejemplo 3. La proposición P es Universidad de Chile ha ganado más campeonatos nacionales que Colo-Colo. ¿Verdadera o falsa esa? Creo que es verdadera, parece, no sé, profe. No soy de fútbol. No, es falsa esa. Vaya, Es bien falsa. menos mal. Ya, y hay otra más, la Q, que dice Soledad Fariña escribió: a veces se disfraza la bandera de Chile, un capuchón negro le enlutece el rostro. Eh, y esa también es falsa, porque ese verso es de Elvira Hernández. Y como ambas son falsas, tanto P y Q como P o Q son proposiciones falsas. ¿Ya? Entonces, fíjense que pasa algo bien... No hay muchas posibilidades, fíjense. En la primera era verdadero, verdadero,
Entonces, más allá de lo que diga la oración, que fíjense que pueden decir cosas muy distintas, pueden hablar de historia, pueden hablar de matemática, pueden hablar de fútbol, pueden hablar de poesía, ¿no es cierto? Esa era como un poco la idea de los ejemplos. Pero esencialmente nos importa más su valor de verdad, que es como le vamos a llamar. ¿Es verdadero o falso el enunciado? ¿Ya? Porque al final toda esa aritmética, suerte de aritmética que se está haciendo con el i y con el o, eh, solo depende de esos valores. Fíjense, verdadero, verdadero, independiente de si las oraciones de lo que se traten, siempre con un i o con o me va a dar verdadero. ¿Ya? Ahora, cuando hay un verdadero y un falso, entonces el i va a ser falso y el o va a ser verdadero. Y cuando ambas sean falsas, ambos van a ser falsos. ¿Sí? Entonces, por eso uno habla y empieza a hablar del valor de verdad de las proposiciones y ya no tanto de qué proposiciones en particular son. Esa es la gracia de la lógica proposicional, que no nos importa tanto de qué estamos hablando, sino que nos interesa solamente la estructura de las oraciones. ¿Sí? Nos interesa la lógica al final de cuentas. Entonces, ahí es donde aparecen las tablas de verdad. ¿Qué son las tablas de verdad? ¿Ya? Primero que todo, ¿qué es una forma proposicional o fórmula proposicional? Ambas palabras voy a ocupar, vamos a ocupar. ¿Ya? No sé cuál es la más correcta en español. En inglés, en el libro por el que nos estamos guiando, sale eh, proposition form, creo, statement form. Statement form. ¿Ya? Nosotros le vamos a llamar forma proposicional o fórmula proposicional. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos tipos de formas proposicionales, pero la verdad es que tenemos otra más que vimos en la clase pasada, que es el no P, pero por ejemplo el P y Q o el P o Q, ¿sí? Como una suerte, como cuando en álgebra ustedes veían como, eh, ¿cómo se llama? Términos algebraicos. Entonces es como la idea. Tengo proposiciones, estas variables no son números, son proposiciones, pueden, de hecho pueden tomar dos valores, verdadero o falso, y yo las enlazo con esta suerte de operaciones lógicas, que serían el i, el o y la negación. ¿Ya? Entonces, estas cosas no son proposiciones propiamente, porque no son verdadera o falsa, va a depender de cuando yo reemplace estos p y q por proposiciones reales. ¿Ya? Esa es la gracia de una forma proposicional. No es en sí una proposición, porque así como está, no es verdadera o falsa, pero apenas yo reemplazo p y q por valores, que pueden tomar valor verdadero o falso al final de cuentas, se convierten en proposición. ¿Ya? Entonces se llaman formas proposicionales o fórmulas proposicionales, y la gracia es que modelan ciertas cosas que uno dice súper seguido. Por ejemplo, yo muchas veces digo, hoy día es martes o miércoles, ¿ya? Y bueno, ahí lo dije como pregunta, pero eh, uno muchas veces enlaza las cosas que dice lógicamente a partir de estas cosas. O sea, la gracia de estudiar la lógica, ¿sí? No estudiar cada enunciado en particular, sino que abstraerse un poquito y entender eh, cómo funciona la lógica en general, ¿sí? Más allá de cada vez que yo la estoy usando al hablar o al pensar. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que puedo hacer con esto es se llaman tablas de verdad, ¿ya? Y son súper interesantes porque como la lógica al final, las oraciones o son verdaderas o falsas son poquitos valores. Yo esto no lo puedo hacer mucho en otras áreas de la matemática porque hay infinitas posibilidades, pero acá yo puedo estudiar todas las posibilidades y ponerlas en una tabla. Y eso se llama una tabla de verdad, ¿ya? Y hoy yo agoto todas las posibilidades, es lo que yo les decía antes. Si yo tengo P y Q y armo mi proposición P y Q con una conjunción, solamente hay cuatro posibilidades. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso para P y Q. Y para cada una de ellas yo puedo decir al tiro si P y Q es verdadero o falso. Si ambas son verdaderas, P y Q es verdadero. Si una es verdadera y la otra falsa, o viceversa, son falsas. Y si las dos son falsas, es falso. Y para el O, para P o Q, me queda distinta, fíjense. Verdadero, 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 pero ahora cuando una es verdadera y la otra es falsa, el P o Q sigue siendo verdadera. Y al revés también. ¿Sí? Y falso o falso es falso. Incluso puedo hacer una tablita de verdad más chiquitita, con solo dos filas, para P, para no P. ¿Sí? La negación, que la vimos. Entonces, si niego algo verdadero, me queda falso. Si niego algo falso, me queda verdadero. ¿Ya? Eso es una tabla de verdad.
¿Se entiende lo que es una tabla de verdad? Sí, profe. ¿Ya? Se fijan que ahí uno ya terminó de entender todas las posibilidades para esto, ¿ya? Todas las posibilidades, porque en realidad estas formas no pueden tomar muchos valores como la X, que puede ser, no sé, pues si la X es real puede tomar infinitos valores. Eh, entonces, por eso estas tablas son útiles. Ahora, tampoco son tan útiles, porque si yo tuviera tres proposiciones en mi oración, por ejemplo, no tengo mi tableta. Ya, pero mientras tanto, piénsalo, a ver, si yo tengo tres proposiciones diferentes, P, Q y R, entonces, ¿cómo se llamará? O sea, ¿cuántas filas tendrá que tener mi tabla? ¿Cuántas combinaciones posibles tengo de valores de verdad? A ver, ¿cuántas combinaciones de valores de verdad tendría yo si ahora pongo, bueno, a lo mejor todavía no tienen por qué saberlo porque no han visto probabilidades, quizás, pero en el colegio igual algo deben haber visto de probabilidades. ¿Cuántas formas de combinar tengo entre verdadero y falso si ahora tengo tres proposiciones distintas? Con una sola tenía dos, verdadero o falso, como en el no P. Pero cuando tengo P y Q, dos proposiciones, ya sea P y Q o P o Q, tengo que ver cuatro combinaciones posibles entre verdadero y falso. Si yo ahora tuviera una P, una Q y una R, y quisiera ver cualquier cuestión, podría, no sé, ser P y Q o R. Quisiera verle a eso. Podría ser una tabla de verdad de esa fórmula proposicional. ¿Ya? ¿Cuántas filas tendría que hacer? No sé si eran 8 o 9. A ver, pero pensemos. Con esta eran dos, con esta eran cuatro. ¿Con esta cuántas serán? ¿Y por 8. qué? Ya, ocho me dice alguien por ahí. ¿Por qué serán ocho? 2 a la 3. Dos a la tres. Súper bien. Bueno, es esto porque tengo que rellenar tres cajitas, digamos, y puedo ponerle una pelotita roja o una pelotita azul. Puedo ponerle un 1 o puedo ponerle un 0. Puedo ponerle un verdadero o puedo ponerle un falso. ¿Ya? Entonces tengo aquí dos posibilidades, aquí dos posibilidades y aquí dos posibilidades. Entonces 2 al cubo. ¿Sí? Entonces va a estar verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 ya. Ahí tarea para la casa. Entonces estas cuestiones crecen rápidamente. Ese es un problema. Es un problema grande, un problema grave. O sea, esto parece súper amigable, pero si tengo 10 proposiciones, resulta que ya tengo 2 elevado a 10 combinaciones posibles. ¿Cuánto es eso? A ver, metamos la calculadora. 2 elevado a 10. 1024. Crece demasiado rápido. Si yo tengo 20 proposiciones, ya son 1.000.000 de posibilidades. Entonces esto rápidamente se nos escapa de las manos, como pueden darse cuenta. Ya, ahora, gracias a la tecnología, esto se puede calcular mucho más rápido con la computadora. Si usted le pone en la computadora, yo le estoy preparando una guía, que todavía no se la subo, pero se las voy a subir, ya, donde les voy a mostrar que uno puede poner proposiciones, ya saben, en el SageMath, el programa que estamos ocupando. ¿Ya? Entonces, esta forma de aquí es una forma proposicional. ¿Ya? En la guía les voy a especificar el I, no se hace con el simbolito, se hace con S, este es un O, esa colita de chancho es una negación. ¿Ya? Entonces, uno hace, la coloca, por ejemplo, si aquí puse F es esa cosa de ahí, diría P y no Q o no R. ¿Ya? Y después olvídense de todo esto, ustedes pueden sencillamente, después van viendo lo demás, voy a cortar esto para que no se distraiga. Igual lo estoy aprendiendo. Y ustedes le ponen truth table, tabla de verdad en inglés, sí, está programado en inglés, y les da la tabla de verdad. ¿Sí? P, Q y R, falso, 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 y todas las opciones. Entonces, esto es bien amigable, como pueden darse cuenta. Entonces, porque si yo le hago algo más largo, le coloco aquí, no sé, o
el O se hace con este, S, O, T. Puta, si la hago a mano, son 2 a la 5. 2 a la 5, ¿cuánto da? A ver, saquémoslo aquí abajo. 2 a la 5 es 32. Va a ser de 32 por 32 mi tabla. No, de 32 filas. Se va a quedar un poquito larga. No hay problema, que la hago en el computador. Ahí tengo. ¿Sí? Y si me preguntan qué pasa si esta es falsa, 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 aquí está. Pero también puedo buscar otro. ¿Sí? Entonces, el computador me permite hacer esto más fácilmente. Aún así, sigue siendo un problema porque para muchas proposiciones esto se sigue volviendo muy caótico. Sigue siendo muy caótico. Entonces, se sigue creciendo demasiado rápido. Incluso a un algoritmo crecer exponencialmente es ridículo. Es un mal algoritmo. Y creo que no hay algoritmos mejores. Ese es un problema abierto dentro de la lógica proposicional. Encontrar un algoritmo para sacar estas cosas más rápido. Creo que no hay. No sé si puede haber o no. No, no sé tanto al respecto, pero es interesante. No sé si alguien tiene dudas. ¿No? Ya, digamos entonces. Entonces, hay unas ciertas proposiciones que son súper importantes, que de hecho uno puede usar para trabajar un poco más algebraicamente con esto, pero no nos vamos a meter mucho en eso porque nuestro curso no va para allá, no es de lógica. Pero dos leyes que son importantes, que sirven, que uno las usa bastante seguido, ¿ya? Y es la negación, como yo niego conjunciones y disyunciones, ¿ya? Esto lo sabía Aristóteles, ¿ya? No es algo tan nuevo. Sin embargo, la primera persona que lo enunció eh, en forma de lógica proposicional fue el caballero de Morgan. Entonces, por eso se conocen como las leyes de Morgan. Y es que un caballero más o menos moderno, como contemporáneo de Lewis Carroll, del escritor de Alicia en el País de las Maravillas, que era un matemático, no sabían, que se dedicaba precisamente a la lógica. Como en el tiempo en el que recién empezaron a estudiar estas cosas, Bull, que el que le da nombre a los booleanos, ya, matemáticos de como principios del siglo XIX, creo, o principios del siglo XX, creo, en realidad. eh, Empezaron a trabajar con esto matemáticamente. Entonces, ¿cómo se niegan estas cosas? Si tengo dos proposiciones y tengo una conjunción, ¿cómo niego una conjunción? Y esto había salido la clase pasada, alguna compañera fue que me lo dijo, que no se acordaba bien cómo era, cómo negar un i o un o, no sé si está hoy día. Entonces, para negar un i, ¿sí? ¿Era Jocelyn? ¿Eras tú? Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, las leyes de De Morgan nos dicen que, claro, para negar un i, niego ambas, pero ese i se cambia por un o. Para negar un o, niego ambas, pero el o se cambia por un i. ¿Ya? O sea, se cambia el o por el i y el i por el o al negar. Y se niegan ambas proposiciones. Ojito, no es solamente negar y seguir con un i, cambia el i por un o. Cuando niego un o, cambia por un i. Se alternan entre la conjunción y la disyunción. Ya, ¿cómo lo probamos esto? Ya que estamos empezando a hablar de demostraciones, hay que demostrarlo. Vamos a empezar a demostrar las cosas. Entonces, ¿cómo demostramos el ítem 1? Dice aquí que sigue de la igualdad de la tercera y cuarta columna en la tabla de verdad mostrada abajo. Tabla de verdad mostrada abajo. Entonces, fíjense, la gracia de esto, cuando estábamos probando cosas para los números enteros, no servía revisar todos los casos posibles. ¿No es cierto? Porque los enteros pares, por ejemplo, eran infinitos. Yo quería probar algo para todos los pares. Entonces yo partía probando el 2, el 4, el 6, el 8, y listo, no podía seguir por ese camino. ¿Lo recuerdan o no? Vimos unos ejemplos así. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí, yo me acuerdo la ¿Sí? clase pasada. Ujú. Ya, pues. Pero la gracia es que ahora no hay tantas posibilidades. El P puede ser verdadero y falso, y el Q puede ser verdadero y falso. Hay 4 posibilidades. Entonces hacemos una tabla de verdad. Si las tablas de verdad coinciden, en el fondo son la misma proposición, porque tienen los mismos valores de verdad. Entonces veamos, ¿cómo es
la negación de P y Q, no P y Q. ¿Qué me ayuda? Sería verdadero y verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Y la negación entonces, Va a ser falso. ya, a ver, vamos anotando. Entonces, aquí sería falso. O sea, ahora, verdadero y falso, ¿qué me da? ¿Mm? Falso. Falso, y cuando lo niego, Profe, la Jocelyn tiene una duda. a ver, Jocelyn, ¿cuál sería la duda? ¿Me escucha, profe? Sí, Es clarito. que tengo una duda con la tabla, por ejemplo, que dice, todo ha negado P y Q, pero no es que ¿Mm? se negarían eso y quedaría no P o no Q. Eso es lo que queremos ver. Queremos demostrar eso. Queremos demostrar el ítem 1, este de aquí. Entonces, no sabemos que esas dos cosas sean iguales. ¿Ya? ¿Y cómo lo podemos ver? Pero en Vamos a este ver caso, que, si la que estamos comenzando como P, si fuera no P, sería falsa. Y después con... Ah, ya. No. Vi mal. ¿sí? O sea, Perdón, aquí, perdón. ya, los paréntesis van a ser importantes. Aquí primero vamos a conectar con el y después vamos a negar, porque queremos ver cómo es la negación de la conjunción. Después vamos a ir revisando, o de hecho podemos ir revisando al tiro. ¿Cómo sería no P? Sería como tú dijiste, falsa. Y el no Q también sería falsa. ¿Y cómo sería entonces cuando lo junto con un O? ¿Falso Oh, o profe, estaba falso? haciendo para abajo. Es que para ¿Ya? terminar la tabla la estaba viendo y sería verdadero y verdadero. Ya, entonces Siguiendo eso. veamos. Claro, verdadero y verdadero, porque aquí me quedaría falso y falso, porque es un Sí. y. Y al negar me quedarían las dos verdaderas. Ahora hagamos la de acá. Neguemos primero. Es Entonces que esa sería me da falso, igual que la otra. ya, súper bien. Falso, verdadero, 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 verdadero. verdadero y verdadero. Nos dio Y la igual. siguiente igual, ¿o No, no? tranqui, ahí vámonos con calma. Estas dos nos dieron iguales. Y si estas dos nos dan iguales, en el fondo estas dos cosas son lo mismo. ¿Ya? Ya. Son lo mismo. Y por eso es esto. Entonces, la negación de la conjunción, eso es lo que dice acá, la negación de la conjunción, es negar cada una, pero conectar con un o. Y ahí te das cuenta de que efectivamente son iguales. Para las cuatro combinaciones posibles dan el mismo valor. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es demostrar que eso es verdad. No lo podemos usar. Estamos demostrándolo. ¿Sí? No sabemos si es cierto o no hasta que hicimos las tablas de verdad y ahí dijimos, ah, son lo mismo. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende, profe. Jocelyn? Sí. Ya. Veamos la siguiente. Veamos la siguiente. Eh, ¿Cómo daría? P o Q. ¿Sería verdadero o verdadero? ¿Queda eso? Verdadero. Ya. Y entonces al negar sería falso. 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 Ya. ¿Quién me ayuda ahora? ¿Qué daría aquí la siguiente? A ver, déjenme ver los participantes. Bianca. Bianca. ¿Qué vendría aquí? Ahí sería falso también. A ver, veamos. ¿Verdadero o falso? Me da verdadero, exactamente. Y al negar me da falso. Daniela. ¿Qué me da ahora? Daniela Núñez. No se te escuchó, Daniela. Creo que quitaste el silencio, pero después no se escuchó nada. ¿Y ahora se escucha? Ahí sí, súper. ¿Qué me daría? ¿Falso? Falso. Sí, ¿no es cierto? Porque falso o verdadero me da verdadero, porque es un Y o, la negación pero sería al falso. negar me da falso. Súper bien. ¿Ya? Y aquí me da falso o falso, eso sí que es falso, y al negar me da verdadero. ¿Ya? Y si ustedes hacen esta de acá, tarea para no demorarnos tanto, les va a dar lo mismo. Y ahí probamos que estas dos de arriba también son equivalentes, no entre ellas. Fíjense que aquí son iguales, pero acá son distintas. ¿No es cierto? Entonces no son lo mismo entre ellas. Las de acá son iguales, las de acá son iguales. Entonces, la proposición 1, la primera ley de Morgan,
viene de estas dos columnas, y la segunda ley de De Morgan viene de estas dos columnas de aquí abajo. ¿Ya? ¿Estamos claros o no? ¿Estamos claros? Ya. Entonces así se demuestran. En lógica, la lógica, como todo tiene poquitas combinaciones posibles, uno puede demostrar prácticamente todo con tablas de verdad. ¿Ya? Solo que mientras más proposiciones involucre, hay más cosas que revisar porque las tablas de verdad quedan cada vez más grandes. ¿Ya? Pero esencialmente uno puede comprobar todo con tablitas de verdad. Buen método para demostrar en lógica. ¿Ya? No así en aritmética, que es lo que vamos a ver después, porque son infinitos valores y no puedo. ¿No es cierto? Ya, ejemplos. Consideremos las dos siguientes proposiciones. P va a ser hoy es un día soleado y Q va a ser hoy es un día húmedo. Entonces, cuando yo conecto con un I, digo hoy está soleado y húmedo. ¿Ya? Cuando yo niego, entonces me queda hoy no está soleado y húmedo. Y entonces se pone complicado porque entonces, cuando yo digo hoy no está soleado y húmedo, entonces hay dos opciones, o no está soleado o no está húmedo. ¿Sí? Ojito, porque sería equivalente a hoy no está soleado o hoy no está húmedo. O no está húmedo. Una de las dos falla. No tienen por qué fallar ambas. ¿Ya? Es un poco como lo del lápiz, ¿no es cierto? Si yo les decía, claro, con la disyunción solo necesito que una sea verdadera. Por ejemplo, si yo les digo, este lápiz es, como les decía yo, este lápiz es café y de palo, era falsa, ¿no? Este lápiz es café y de palo es falsa, porque solamente una de las dos es verdadera. El lápiz es café, pero no es de palo. Entonces, el lápiz es café y de palo es falsa. Entonces, si yo, la negación fuera, este lápiz no es café y no es de palo, la negación también sería falsa. ¿Sí? También sería falsa, porque sí es café. Que no es café sería falso. Por eso la negación tiene que ser un O, porque no puede algo y su negación ser falso al mismo tiempo. ¿Sí? Cuando algo es falso, su negación tiene que ser verdadera. ¿No? Esa es la razón por la que cambia. ¿Ya? Y ejemplo 1 dice de nuevo ahí, el ejemplo 2, ¿no es cierto? Claro, en la conjunción, no sé si entiendo bien lo que me estás preguntando, Jocelyn, pero en la conjunción ambas tienen que ser verdaderas para que la oración completa sea verdadera, la proposición completa. ¿Sí? Es lo que sale aquí en la tabla de verdad, con el O. Y con el I se necesita que ambas, ¿no es cierto? Y con el O basta una. ¿Sí? Entonces, si yo tengo las proposiciones x mayor que 1 y x menor que 5, y esto fíjense que fijo que lo han usado en cálculo o lo van a usar, ¿ya? O de hecho lo deben haber usado cuando resolvían desigualdades en el colegio. Si yo les doy x mayor que menos 1 y x menor que 5, entonces P y Q lo puedo escribir así. Menos 1 menor que x menor que 5, ambas a la vez. Ahora, si yo les digo que es falso, yo no puedo negar las dos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el error que uno suele cometer es pensar que si yo niego P y Q, puedo negar ambas y dejar el I. Y ese es un error, ¿sí? Porque, piense, en este caso, bien particular, podemos pensar en términos de una línea, una recta numérica. Si yo le digo que el X está entre menos 1 y 5, significa que vive aquí. ¿Sí? Entonces la negación no puede ser que ambas sean falsas a la vez, porque si, o sea, que ambas sean falsas a la vez, porque si yo niego X mayor que menos 1, me da X menor o igual que menos 1. Entonces, esta de acá, X menor o igual que menos 1, que es negar la primera, negar P, no P, me diría que vive por acá. Y si yo niego esta de acá, perdón, si niego x menor que 5, me queda x mayor o igual que 5. Y eso significaría que el número vive de aquí
para allá. ¿Puede cumplir ambas a la vez o no? Si yo conectara esto con un i, en vez del o fuera mañoso y pusiera aquí un i, ¿habría algún número que cumpla ambas a la vez? ¿Que viva en lo azul y en lo naranjo? El vacío. El vacío no es un número, ¿no? El conjunto sería No, vacío. el falso, profe. Es falso, ¿no es cierto? No habría ningún número ahí. Entonces, por eso yo tengo que conectar con un o, porque de hecho los dos espacios me sirven. Si yo digo que el x no vive acá, entonces tengo dos posibilidades, y no una. Si mi numerito no vive ahí, entonces podría vivir bien acá, o bien podría vivir acá. Entonces, ¿ven? Calza perfecto. Cuando niego el i, me aparece un o, y viceversa. ¿Ya? Entonces ahí hay una aplicación práctica de las leyes de De Morgan, ¿sí? En desigualdades. ¿Preguntas? ¿Todo clarito? Ya, qué bueno. Entonces, fíjense que aquí ya pasa algo. Las leyes de De Morgan, hay algo que estoy diciendo demasiado, que pasa dos veces. Esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto, en términos de valores de verdad. Entonces, habrá que inventarle una palabra, ¿ya? En matemática, cuando algo empieza a pasar mucho, hay que ponerle un nombre. Eso es lo que hacen los matemáticos en general. Porque si algo que se está ocupando harto, es bueno simplificar el lenguaje, ¿sí? Si yo cada vez que quisiera hablar volviera a la lógica proposicional, quedaría todo súper sobrecargado. Entonces hay que irle poniendo nombre a las cosas, ¿ya? Entonces la palabrita que subraya aquí en rojo es esa, equivalente. ¿Qué significará que sea lo mismo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a decir? Vamos a decir que dos proposiciones, o dos formas proposicionales, dos proposiciones son equivalentes y tienen los mismos valores de verdad, y dos formas proposicionales, o sea, estas oraciones medias complicadas, van a ser lógicamente equivalentes. Si, no importa por qué cosa yo sustituya, siempre me dan los mismos valores de verdad. Y eso lo vamos a denotar con ese simbolito. No es el símbolo igual, ¿ya? Porque técnicamente no es exactamente lo mismo decir P y Q que decir no P o no Q. Son oraciones distintas, pero son lógicamente equivalentes. O sea, en términos lógicos siempre dan los mismos valores de verdad, ¿sí? Y eso se denota con ese simbolito de ahí, ¿sí? Que lo vamos a ocupar más adelante también para otras clases de equivalencia, ¿ya? Pero eso se dice que son dos cosas equivalentes. Importante, la forma directa, digamos, de ver que dos formas proposicionales o fórmulas proposicionales son equivalentes es revisando sus tablas de verdad. Porque cuando tengan las mismas tablas de verdad, van a ser lógicamente equivalentes, ¿sí? Profe, Entonces, dígame. la forma proposicional era combinar el P y Q mediante los conectores, ¿cierto? El I o el Exactamente, O. sí, Ah, sí, porque si te fijáis no es una proposición al tiro, por eso le tuvimos que poner otro nombre, porque hay que ver, po, todavía no digo quién es P y quién es Q, es una forma nomás, o una fórmula, ¿sí? Tiene la forma de una proposición, pero falta reemplazar P y Q, por eso también fórmula o forma, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, nuestro primer ejemplo van a ser las leyes de De Morgan, ¿sí? Ya las vimos. Las leyes de De Morgan yo las puedo escribir ahora como equivalencia. Entonces la puedo escribir como una pura fórmula, más facilito. No P y Q es equivalente, dice ahí, a no P o no Q. Y hay que tener ojito porque aquí vamos a tener que meterle harto paréntesis. Yo, esto, la verdad que me declaro ignorante, nunca he visto, no sé si hay algo así como las reglas que habían en el álgebra, de que la multiplicación va primero y la suma va después, ¿sí? O multiplicación y división primero, suma y resta después, o las potencias primero, después, ¿sí? ¿No es cierto? Todas esas reglas, no sé si hay para la lógica, para serle sincero. Así que yo siempre le meto paréntesis por todos lados, ¿ya? Para especificar cuál operación es primero y cuál es después. No sé si el i o el o tengan alguna prioridad, yo creo que no, ¿ya? Así que póngale paréntesis, nomás, por favor, porque en general uno no sabe. ¿Ya? El único que yo considero un poco más pesado es la equivalencia, ¿no? Como el igual. O sea, ¿a qué me refiero? Que ahí no le pongo paréntesis. ¿Ya? Eso. Esa es la equivalencia de proposiciones. Ahora,
Ejemplo número 2, tenemos la negación de los cuantificadores. Eso también lo puedo escribir ahora súper formalmente. ¿Se acuerdan que lo vimos? Cuando yo niego un para todo x p de x, obtengo un existe x tal que no p de x. Y ahí está escrito completamente en términos formales, en términos como fórmula. La negación de los cuantificadores. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, ya tenemos al menos varias formulitas, varias equivalencias. Las leyes de Morgan y cómo negar cuantificadores. ¿Ya? Ya sea el existencial o el universal. ¿Qué más les iba a comentar al respecto? No, eso. Ya, uno de los ejercicios que van a ver harto en la guía es probar que estas cosas son iguales. ¿Ya? Uno puede trabajar ocupando fórmulas que ya conoce, como en el álgebra, o con tablas de verdad. Ambos son métodos válidos. Sebastián me dice que tiene mala conexión. ¿Los demás también? ¿Soy yo? ¿O no? No se escucha bien, profe. Ya. Profe, la E chiquita ese que parece un pertenece era un entonces, ¿cierto? Es un tal que. ¿Al qué? El existe va acompañado de un tal que. ¿Ya? Ese no es el símbolo más usado en la vida, hay otros. Está el 2 puntos también, ¿ya? Que se ocupa para el tal que, pero el libro que estamos siguiendo ocupa este, ¿ya? Por eso lo ocupo yo también, porque es el libro que puse en la bibliografía, pero de repente se ocupan los 2 puntos, de repente he visto algo que es como así, como una E para abajo también, ¿ya? Esos son los símbolos que se ocupan para el tal que. Existe un X tal que, así como siempre el para todo X va con una comita. ¿Ya? ¿La diagonal igual aplica o no? ¿O no? ¿Qué significa una diagonal que me parece haber visto igual? Un slash. Ya, sí, pero no es un slash. El slash en general en matemáticas se reserva para la división o para los cocientes, ¿ya? Ya sea en términos conjuntistas o numéricos. El que de repente se ocupa es una barra derecha, un pipe, que suele llamarse. Sí, era ese. Ese, que se ocupa harto en la notación de conjunto. Los conjuntos uno muchas veces lo escribe así, como los X, los enteros, tal que. Y ahí puede poner 2 puntitos y alguna propiedad, no sé, X menor que 5. ¿Ya? Y de repente se ocupa el otro. Se ocupa, ¿cuál uno prefiere? En general uno prefiere el que no vaya a aparecer en otro lado. O sea, si uno está hablando, por ejemplo, de divisiones, si acá me va a salir una división y la voy a escribir con dividido así, o por ejemplo las funciones, si usted fuera a hacer un conjunto de funciones, ya, la idea es que la notación sea lo más clara posible. Si yo aquí voy a poner las f que van de R en R, tal que, y pongo aquí, vuelvo a poner 2 puntos, es medio confuso. Entonces ahí mejor ocupo la barra. Tal que f es continua, no sé, un cálculo. Entonces se pueden ocupar varios símbolos distintos para el tal que. Pero en lógica se suele ocupar ese. Ahora, nosotros no vamos a seguir trabajando mucho más con estas cosas, porque es materia de la lógica, ¿ya? Las vamos a ocupar nomás para un par de cosas más. Por eso no vamos a seguir ocupando tantos símbolos, ¿ya? Pero a la gente, pues, la gente que estudia filosofía, por ejemplo, tiene que aprender esto muy bien, ¿sí? Para estructurar bien un argumento lógico, ¿ya? Finalmente vamos a ver 2 cositas más, que son las tautologías y las contradicciones. De repente ocurre que algo es verdadero independiente de cuál sea la proposición. Alguna forma proposicional, por ejemplo, va a ser verdadera siempre, no importa los valores que tome, ¿ya? Y eso se conoce como una tautología. Entonces, la forma proposicional P o no P es una tautología, ¿ya? Y aquí se puede verificar con su tabla de verdad, porque P puede ser verdadero o falso. En el caso de que P sea verdadero, no P es falso, pero P o no P va a ser verdadero, porque es verdadero o falso, eso va a dar verdadero. Ahora, si P es falso, su negación es verdadera. Y cuando junte con un O, va a haber una de las dos que es verdadera, así que al final va a dar verdadero. Entonces, en todos los casos dio verdadero.
Cuando algo da verdadero en todos los casos, es una tautología. Entonces, P o no P es una tautología. ¿Ya? ¿Y por qué es importante reconocerlas? Porque cuando alguien habla una tautología no está diciendo nada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿somos amigos o no somos amigos? Eso es una tautología. Porque siempre es verdadero. ¿Sí? Si yo le digo a usted, ¿este lápiz es café o no es café? No le estoy diciendo nada. Porque puedo reemplazar esa oración por cualquier otra y sigue siendo verdad. Puedo decir, hoy día está soleado o no está soleado. O sea, algo es o no es. No estoy diciendo nada, porque obvio, es o no es. No puede ser, o sea, es o no es, ¿sí? Eso es siempre verdad. Por eso se dice que es una tautología. Ya sea verdadero o falso, que sea o que no sea, las dos cosas juntas van a ser. ¿Entiendes? Entonces no estoy diciendo nada. Exactamente. Si yo se lo digo como pregunta, es una oración válida, ¿no es cierto? Si yo le digo una pregunta, ya, ¿tengo razón o no tengo razón? Ya, eso sí. Pero si yo le digo, o tengo razón o no, no le dije nada. ¿Sí? Y hay que tener ojo, porque hay tautologías más fáciles de reconocer que otras. Esta es una tautología súper fácil de reconocer. Uno se la ve al ojo y se da cuenta que no estoy diciendo nada. Pero hay tautologías, de repente, medias camufladas. Y uno piensa que se está diciendo algo y al final no se está diciendo nada. ¿Sí? Más si aparecen hartas proposiciones, por ejemplo. Entonces, como uno quiere reconocerlas, por ejemplo, el computador, esta cosita de acá, yo le puedo preguntar si esto de acá, de arriba, será o no una tautología. Y se lo pregunto así. Is tautology. ¿Ya? Y con paréntesis, porque siempre en los programas las funciones van con paréntesis. ¿Ya? Ver que le estoy mostrando el programa, ¿no? Y usted ahí le pregunta entonces, ¿será esto una tautología? Y le responde el computador que es falso, que no es tautología. Pero fíjense qué pasaría si yo colocara aquí, por ejemplo, P, O, el O en el computador va así, va con ese en este programa, ¿no? Va con esa barrita. El no va con la colita de chancho esa. Y entonces, P o no P, la que dijimos. Y le preguntamos si es una tautología y ahí nos dice sí, es una tautología. ¿Ya? Ahora, una contradicción es todo lo contrario. Una contradicción es una proposición que es falsa sin importar las proposiciones que reemplacen las variables. ¿Ya? Eso se va a llamar una contradicción. ¿Ya? El ejemplo más común es si yo hago algo que es P y no P. Si yo te doy esa forma proposicional, es una contradicción, porque algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Si yo les digo, por ejemplo, este lápiz, no es mi lápiz café, este lápiz es café y no café, al mismo tiempo, es falso. ¿Sí? También es tan falso como si les dijera que es verde y no verde, o que es azul y no azul, o que es cripto y no es cripto. No importa lo que diga, si yo digo que es y no es al mismo tiempo, va a ser falso. ¿Mm? Y eso es una contradicción. Fíjense que no tiene que ver con la naturaleza de lo que estoy diciendo, sino que tiene que ver solamente con la estructura lógica de lo que estoy diciendo. ¿Ya? Y el computador también lo revisa rápidamente cuando la oración es complicada con is contradiction. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿es contradicción? Me dice falso, porque eso de ahí arriba no es una contradicción. Pero si cambio el O por un I, vuelvo a correr el programa, me da verdadero, porque sí es una contradicción. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver de los conectores. Nos faltaría ver las implicancias, que las vamos a dejar para el viernes, yo creo, ¿sí? Para el viernes. Pero quiero que miren conmigo un poquito, que hagamos un poquito de ejercicio. Entonces, las guías, yo se las voy a subir, estas se los prometo, se las debo. En la guía, la tengo casi lista, solamente que quería agregar los ejercicios de la guía siguiente. Les volví a agregar el enlace para que trabajen, para que puedan descargar el programa o usarlo online. Y también están las conjunciones
o sea, les explico un poco cómo se trabaja con el programa, ¿no? Cómo se coloca una fórmula proposicional. Cómo ustedes pueden denotar una conjunción, una disyunción, una negación, una implicancia, que todavía no la vemos, la vamos a ver el viernes, y una equivalencia, que sí, ya la vimos, la equivalencia. ¿Ya? Nos falta la implicancia solamente, que la vamos a ver con más detalle, porque requiere un poquito más de trabajo, porque tiene mucho más que ver con cómo se demuestran las cosas. ¿Ya? Entonces tenemos todas esas, y podemos trabajar con ellas. Haciendo proposiciones. Una vez que tenemos otras proposiciones, las podemos juntar con este comando add statement, ¿ya? Entonces, por ejemplo, juntamos la S con la T, que son estas dos, con una equivalencia. Entonces, va a quedar este y este. Entonces, fíjense que esa es una de las leyes de De Morgan que acabamos de ver. ¿Sí? Una de las leyes de De Morgan que acabamos de ver. Entonces, yo la voy a copiar. Y me la voy a llevar para acá, para que la miremos un poquito. Entonces, ahí está. Es una de las leyes de De Morgan. ¿Ya? ¿Y qué puedo hacer yo con esa F? Por ejemplo, como les decía, yo puedo preguntarle por su tabla de verdad. F, truth table. ¿Ya? Y me la da. Y fíjense que efectivamente es verdadera siempre. Entonces es una tautología. Es una de las leyes de De Morgan. Entonces yo le puedo preguntar, ¿is tautology? Y me va a decir que es verdadero. ¿Ya? Entonces, necesito que ustedes aprendan igual a usar esto, ¿sí? Pero también que se ensucien las manos, también que saquen algunas cuentitas a mano. Entonces, por eso están todos estos ejercicios que están en la guía, y ahora pueden tratar de resolverlos, y ustedes pueden entonces después revisarlos con el computador y trabajando a la par. ¿Ya? Entonces, si no me hacen trampa sacándole fotos con el Photomat, donde ni siquiera se entiende bien qué están haciendo ustedes, sino que pueden usar programas de forma un poco más legal, ¿no? No sé siquiera si el Photomat puede hacer esto, puede revisarlo al tiro. Pero si es que no puede, el Photomat sabe hacer cosas bien esenciales, nomás no sabe de todo. Igual van a poder usar computadores ahora, pero usarlos bien, ¿ya? No para hacer trampas, sino que para hacer matemáticas. Voy a ver al tiro si el Photomat sabe estas cuestiones. A ver. No, no entiende nada. Me tiró una función lineal. Pero bueno, mejor aún. Entonces sí que les sirve mucho lo que vamos a aprender a hacer. Por el tiempo, no sé si alcancemos a hacer un ejercicio, quizás alcancemos a hacer alguno. ¿Ya? Primero ya los habíamos mirado, ¿cierto? Que tenían que ver con la negación. Pero aquí empiezan a aparecer un par de cosas interesantes. Por ejemplo, probar, utilizando tablas de verdad, que P y no P, o sea, la negación de la negación, son lógicamente equivalentes. ¿Cómo hacemos eso? ¿A quién se le ocurre cómo? De alguna forma sería meterlo al computador. Ya, por tabla de verdad. Entonces esa sería una manera. Podemos ponerle, por ejemplo, P y no P. ¿Ya? Incluso uno puede poner pasos intermedios, ¿ya? Si no se siente seguro de llegar y aplicar todo de una vez, puede poner, por ejemplo, no P y después no P. ¿Ya? Y entonces ve las combinaciones. Entonces, esta P puede ser verdadera o falsa. Su negación es falso o verdadero. La negación de la negación, me va a quedar falso, negado, me da verdadero. Niego verdadero, me da falso. Y como estas dos columnas son iguales, son equivalentes. Por lo tanto, P es equivalente a no P. ¿Ya? Ahora, esto es interesante. El computador puede revisar automáticamente sin estar mirando. Puedo revisar la tabla de verdad de cada cosa. Por ejemplo, claro, bien Luis, exactamente. El no se comporta súper parecido al menos, ¿cierto? Entonces,
una cosa que yo podría hacer es definir, por ejemplo, una F que sea P, ¿no es cierto? Y una G que sea, fíjense, la es prop de proposición, calc de calcular, punto, fórmula, y ahí entro va mi fórmula. Y no P. No se hace con la colita de chancho. No P. Yo le puedo hacer al computador, podría yo poner las tablas de verdad. Yo tengo la tabla de verdad de P y tengo la tabla de verdad de no P. ¿Ya? Que es lo mismo que hice a mano. Y veo que efectivamente es falso, verdadero, los mismos valores. Pero puedo ahorrarme todo esto y pedirle al computador que vea si son equivalentes. Con is equivalent. Creo. No, miento, solo equivalent. Equivalent. Equivalente a G. Y me va a decir verdadero. ¿Sí? Son equivalentes. ¿Ya? Así que lo pueden revisar al tiro en el computador. Cuando tengan alguna duda de si dos cosas son equivalentes, ¡pum!, lo ponen y el computador les dice. Ya. Hay un par de ejemplos más. Por ejemplo, ahí les pido que escriban las tablas de verdad. ¿Cómo revisan? Ya les dije, lo pueden meter al computador y revisan. Ya les voy a subir la otra guía para que puedan revisar. Después, utilizar lo probado y las leyes de De Morgan para probar esta. Entonces, sin utilizar tablas de verdad. Con estas de acá, que se las pueden revisar ahí, o sea, la pregunta 11, perdón, con esto, con la negación de la negación, ustedes pueden probar esto sin hacer tablas de verdad, solo ocupando las leyes de De Morgan, ¿ya? Para ver que uno igual puede trabajar con esto algebraicamente de alguna manera. Se las dejo ahí para que la hagan. Y en realidad pueden hacer toda la guía ahora, pero estas de acá, yo les decía, hagan un par de tablas de verdad, convénzanse de que pueden hacerlas y de que las pueden hacer también en el computador para revisar. Eso es suficiente. Ya, y hay varios más. Probar que es tautología y contradicción. Y por el tiempo creo que no vamos a alcanzar a hacer otro. Así que lo vamos a dejar hasta acá y ya voy a parar la grabación. ¿Dónde dejo de grabar?